Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de jueves 6 de agosto, en plenas vacaciones, como he venido diciendo, no parecen vacaciones de agosto, un poco así extrañas las vacaciones, el confinamiento de muchas personas todavía existe en el país, no hay lugares turísticos abiertos, la gente pues puede salir, pero con mucho cuidado. La gente en estas vacaciones no hubo bajada tampoco ayer, ¿verdad? No hubo, quizá por muchísimos años se había frenado la conmemoración al Divino Salvador del Mundo, que se da todos los 5 de agosto en el país. No hubo, porque pues la situación no permite las aglomeraciones. Y pues hoy es 6 de agosto, hoy es vacación a nivel nacional del 6 de agosto, que todos gozamos de la vacación, pero digo en un ambiente bastante, digamos, diferente a lo que solemos vivir en el país. Me acompaña esta mañana de jueves desde Washington, D.C., la periodista Carmen Rodríguez estará conmigo platicando sobre cómo vive la comunidad salvadoreña en esa zona, cómo está viviendo la parte política, la parte también de la pandemia, las afectaciones que han habido y también conocer qué es lo que la comunidad está conociendo de lo que en el país está pasando. Eso es, esta mañana nos acompaña Carmen Rodríguez desde Washington, D.C. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días, Julio, y buenos días a todas las personas que sintonizan TVX en El Salvador a esta hora. Gracias por la invitación y estamos aquí listos para compartir información importante. Gracias. ¿Cómo se está viviendo el tema en los Estados Unidos? Primeramente se dijo, Carmen, que Nueva York era la ciudad más afectada y que la zona esta de los Estados Unidos era la más afectada por la pandemia. Muchas muertes, muchos contagios. Pero ¿cómo se vive ahora esa parte de la situación sanitaria en esa zona? Sí, después de que se retomaran las actividades que se habían cesado en marzo, cuando inició la pandemia en el país, el panorama ha cambiado muchísimo. Recordemos que entre marzo y junio, aún Nueva York fue, la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York fue el epicentro de la pandemia aquí en el país. Sin embargo, luego de que a principios de junio y a mediados de junio la mayoría de estados empezó a retomar actividades, a permitir que se abrieran nuevamente negocios, establecimientos, bares, restaurantes, negocios no esenciales, fue cambiando poco a poco y ahora el epicentro de la pandemia o la mayor cantidad de casos se registran entre Los Ángeles y Miami. Lo que se maneja aquí por las autoridades de salud es que la segunda ola de contagios en Miami fue mayor porque estábamos en junio, estábamos en lo que aquí se le llama el Spring Break, que es como el tiempo en el que los universitarios tienen un periodo de descanso y todos se concentraron en Miami, fueron muy criticadas todas las fiestas y existía entonces todavía el mito de que las personas jóvenes no eran afectadas con los contagios de COVID, pero ahora está comprobado de que la mayoría de los nuevos contagios o de los números que incrementaron durante esta segunda ola son personas menores de 40 años. La paralización, digamos, en Estados Unidos, ¿cómo pudieras catalogarla, Carmen? Desde tu visión, desde Washington, ¿cómo puedes catalogar la paralización? Algunos creen que, por ejemplo, en Los Ángeles ya hay una paralización solamente del 20%. Pero a nivel general, ¿cómo se puede considerar una paralización de la actividad económica, la actividad social de la gente? Entre el 12 de marzo, digamos, y la última semana de mayo, la paralización de la economía del país fue al 100%. Por lo menos aquí en el área de Washington, Maryland y Virginia, todos los negocios se cerraron más o menos el 13 de marzo y permanecieron de esta manera hasta la última semana de mayo. De hecho, aquí se habla, algunos economistas hablan de que el país está en una recesión, pues era evidente aquí en Washington, también en Nueva York, fue muy evidente que hubo un cierre del 100% de todas las actividades, no se observaba gente en la calle,
todos los bares, restaurantes y muchos centros de vida social o de ocio también se vieron afectados. Y obviamente también muchos lugares donde trabaja la comunidad salvadoreña también se vieron afectados con estos cierres. Ahora digamos que están abiertos alrededor del 70% de los negocios, pero debido a las medidas que todavía se guardan, eh, porque no todos los negocios están abiertos a la capacidad del 100%. Los bares y restaurantes están abiertos con un permiso de capacidad del 50%. Entonces hay muchísimos negocios que no están reportando ingresos o movimiento debido a estas medidas que hay. Además, todas las personas que van a bares o a restaurantes tienen que también tomar sus medidas, tienen que portar una mascarilla. La semana pasada aquí en Washington se ordenó el uso obligatorio de la mascarilla, incluso cuando uno está en la calle, y de no ser así puede costarle una multa de hasta $1,000. Entonces todo esto obviamente ha impactado en la forma en la que se ha recuperado o se ha vuelto a la nueva normalidad en la ciudad, en las grandes ciudades y especialmente en las ciudades que vivían o que tenían un aporte significativo del turismo. ¿Cómo está protegiendo el Estado a la comunidad nuestra, a la comunidad latina en general? ¿Cómo lo está protegiendo de esta situación de emergencia? En algunos lugares se dice, mire, por ejemplo en El Salvador hacerse una prueba de COVID es una cosa casi que imposible para un salvadoreño común y corriente. Digamos, casi que no se da eso. Entendemos que en Estados Unidos es un poco más fácil. Pero ¿cómo el Estado está protegiendo esta situación de nuestra comunidad, Carmen? ¿El Estado salvadoreño o No, hablo en los Estados Unidos. Estadounidense? Sí. Bueno, desde hace un mes aproximadamente aquí en Washington, D.C. y en otros condados de Maryland, Virginia y de Nueva York se han abierto espacios para que las personas se puedan realizar pruebas gratuitas. De hecho, tienen jornadas diarias por una semana, por 2 semanas, para que las personas que sospechan o que están conviviendo con alguien que ha dado positivo al COVID se pueda realizar la prueba de forma gratuita. Al principio fue muy difícil y muy confuso, especialmente para la comunidad latina y la comunidad salvadoreña que no tiene acceso a todo el sistema de salud en este país. Hay que mencionar que el acceso al sistema de salud en Estados Unidos es sumamente caro. Las personas que no tienen un seguro médico y que acuden a la emergencia, pues salen de la emergencia y luego les llega a su casa una factura de más de $1,000 por muy pequeño que sea la atención. Entonces, al principio, la comunidad salvadoreña, la comunidad latina no acudía a los hospitales o no acudía a los centros médicos precisamente por el tema económico, porque al salir de un hospital uno recibe una factura muy alta. Además, también ha jugado un papel muy importante el hecho de que una buena parte de la comunidad está en situación irregular en el país. Entonces, esto ha generado temor, ha generado también falta de acceso a la salud. Y de hecho, en los primeros días se mencionó que en Nueva York, por ejemplo, el 35% de las personas reportadas como fallecidas por COVID eran latinos. O sea, Nueva York tiene una gran cantidad de latinos viviendo en ese estado. Además, se reportaba también que alrededor del 35% o del 45% del total de los casos en cada ciudad, de las ciudades grandes, los más afectados eran latinos y los que menos acudían a los centros de salud o a los centros médicos eran los latinos. En cuanto a la comunidad salvadoreña, por reportes de la misma comunidad, yo pude observar que hubo muchísima gente afectada, muchísima gente que perdió la vida de la comunidad salvadoreña. Sin embargo, estos datos no los hemos tenido de parte de las autoridades. Las autoridades de los consulados, en 2 o 3 ocasiones yo solicité datos para hacer los reportes en los que trabajo y siempre se me dijo que esta información la iba a manejar Cancillería en El Salvador y se hacía la solicitud a Cancillería en El Salvador y de hecho hasta el momento nunca he tenido respuesta de Cancillería de El Salvador en cuanto a estos datos de cuántos salvadoreños perdieron la vida, cuántos salvadoreños tienen ellos como registros de que fueron afectados por el COVID-19.
Hasta ahora en el área de aquí los consulados se han visto que han hecho algún trabajo de apoyo a la comunidad, pero para repartir alimentos, para asistir a personas que han perdido su trabajo. En el área de aquí del DMV, que se conoce como Washington, Maryland y Virginia, se supo que más del 40% de la comunidad latina se quedó sin empleos y se vio afectada porque la mayoría de esta comunidad y la mayoría de salvadoreños también trabaja en el área de restaurantes y bares, y fue el sector más afectado con los cierres y las medidas que se tomaron desde marzo pasado. Carmen, yo quería aprovechar preguntarte, ya que hablas de los consulados, sobre el tema de las personas varadas que se encuentran en ese país y en esta zona. ¿Cuál ha sido, si tú has tenido conocimiento, cuál ha sido el trato que has recibido de los consulados? Hay personas que obviamente están con sus familiares, pero hay personas que, por ejemplo, iban de negocios y tanto tiempo estar varado en los Estados Unidos sin poder ingresar al país. ¿Ha habido alguna acción, algún plan de los consulados en esa zona para nuestros compatriotas? No, Julio. De hecho, al principio, cuando el grupo de varados empezó a hacer sus denuncias en las redes sociales, tuve la oportunidad de trabajar varios artículos y de ponerme en contacto con ellos. Ellos formaron alrededor de 3 grupos: el grupo que estaba en la zona de la costa del Pacífico, en Los Ángeles, en California; el grupo que estaba aquí en el área del DMV, y otro grupo que estaba en Houston, que era como el grupo más pequeño. Los los mayores reclamos o la mayor cantidad de reclamos tenía que ver con la falta de información de parte de los consulados y de parte de la Cancillería a la hora de comunicarles algún plan para permitirles poder regresar al país. Yo pude ver en las redes sociales de la Cancillería que hablaban de que los varados estaban también contagiados. Sin embargo, en ningún consulado se proporcionaron pruebas. El único consulado que proporcionó pruebas a las personas que estaban cerca de ahí es el consulado de Las Vegas, en California. De ahí el resto, los consulados de aquí, no realizaron pruebas a las personas varadas. Muy pocas personas, según por lo que el mismo grupo de varados comentaba, teníamos un grupo de WhatsApp donde yo era parte para estar al tanto de todo lo que sucedía. Muy pocos de los varados comentaban que habían recibido ayuda de parte de alguna cancillería. Por decir algo, alrededor de unas 5 o 6 personas que yo pude ver en estos chats sí comunicaron que habían recibido paquetes de alimentos. Otra persona que estaba en Canadá, en Toronto, en esta situación, recibió un bono de $250 alrededor para comprar alimentos o para apoyarse en el pago de la renta de donde estaban. Pero todo el pago de rentas, el pago de medicamentos quienes lo necesitaron, el pago de alimentos, lo cubrieron los mismos varados. No recibieron mayor ayuda de parte de las autoridades, y sí, el mayor reclamo fue la desinformación, que cuando ellos se comunicaban a los consulados para pedir información sobre cuál era el plan o cuál era la situación, eran referidos a otro número de teléfono o eran referidos con otras personas y no recibían la información que ellos estaban requiriendo. Nadie de estos varados, Carmen, según tu investigación, nadie de estos varados requirió, digamos, de alojamiento. Personas que tal vez no tenían parientes en esos lugares, iban de trabajo, personas que estaban estudiando, personas que querían regresar a su país y no podían. ¿No se conocieron casos, digamos, de que los consulados ofrecieran algún tipo de alojamiento? Sí, en algunos consulados, yo supe por los grupos, incluso en uno de los consulados de España, de Madrid, si no me equivoco, las autoridades del consulado abrieron las instalaciones para que los salvadoreños que ya no tenían forma de pagar el alquiler o la renta donde estaban pasando pudieran ir a pasar unos días a sus consulados. Aquí en Estados Unidos, las personas que se quedaron sin dinero y que no podían seguir pagando, pues buscaron apoyo en amigos de amigos, en familiares de amigos, o en familiares o amigos de los mismos varados que estaban en otras ciudades. De hecho, pude conocer el caso de una chica salvadoreña que ella estaba en un viaje de turismo y venía haciendo un recorrido desde Europa y hizo escala en Los Ángeles, y su vuelo salía como 3 días después, y justo en esos días cerraron el aeropuerto en El Salvador. Entonces se quedó ella atrapada en Los Ángeles
y no tenía familia en Los Ángeles, pero los mismos varados la lograron conectar con otra salvadoreña que la alojó en su casa. La situación de los retornos, Carmen, ¿cómo ha sido? ¿Se ha escuchado de una cuestión planificada para poder retornar salvadoreños a El Salvador? Se dice que han comenzado a llegar. No sé si de la zona de Nueva York, Washington, Virginia, Maryland han retornado a El Salvador. No se ha conocido muy al detalle sobre la cantidad de salvadoreños que hayan retornado. ¿Tú tienes información de esto? Sí, desde aquí sé que salieron 2 vuelos aproximadamente hace 2 semanas, pero alrededor de cómo se organizaron estos vuelos o las salidas de las personas hubo mucha desinformación, porque, por ejemplo, un día en el chat alguien de los varados posteó que tenía información de que iba a salir un vuelo a finales de julio. Entonces nadie sabía quiénes eran los que iban a salir. A la hora de preguntar al consulado, el consulado les decía que ellos tenían una lista con prioridad de personas mayores, de personas enfermas o de personas que necesitaban llegar a El Salvador porque tomaban medicamentos y ya estaban a punto de quedarse sin medicamento. Los que llegaron de estos 2 grupos, yo mantuve contacto con 3 de ellos, los que llegaron ya a El Salvador dicen que fue muy desorganizado todo desde aquí, porque aquí no hubo nadie que les explicara cómo iba a ser todo el procedimiento, y a la hora de llegar allá tampoco hubo alguien de Cancillería para recibirlos y explicarles. O sea, ¿Quién pagó los boletos, Carmen? Ellos mismos. Ellos mismos Todos los pagaron sus varados boletos. han pagado sus boletos, sí. Todos los varados han acordado, algunos acordaron el cambio de boletos con las aerolíneas que ya tenían, otros tuvieron que comprar nuevos boletos para poder regresar. El gobierno salvadoreño no les ha ayudado en este tema. Hasta donde yo sé en estos chats, no. Perfecto. Carmen, vamos a hacer un corte. Quiero también que me cuentes un poquito cuál es el ambiente que se vive en noviembre. Se entiende, hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump aparece dentro de las encuestas 10 puntos abajo del candidato demócrata Joe Biden. ¿Cómo vive la comunidad salvadoreña esta situación? ¿Cómo se percibe el ambiente de las votaciones a pesar de la pandemia? ¿Hay elecciones? Se dice también que Donald Trump no quiere mucho las elecciones vía electrónico. Quiero que me cuentes un poquito, Carmen, cuando regresemos, cómo se vive este ambiente electoral para noviembre de este año. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de jueves 6 de agosto. Un ambiente un poco extraño en el país, vacaciones, no vacaciones. Muchos se han ido a la playa con sus familias y han recibido mucha crítica porque se han ido. Pero bueno, la gente también ya un poco cansada de estar confinada en San Salvador, han buscado dónde ir a relajarse un poco. Eso se vive aquí. Platicamos con Carmen Rodríguez, periodista salvadoreña, ya de muchos años, ¿verdad? Corresponsal de algunas agencias de noticias y pues está siempre tuiteando. ¿Cómo que te han molestado? Hasta el secretario de prensa se ha estado peleando contigo en redes, Carmen. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. A muchas personas no les gusta cuando uno denuncia posibles casos de malversación de fondos o falta de transparencia. En la última semana yo denuncié un problema interno dentro de la organización a la que pertenecía, que estaba formada por periodistas de El Salvador. Yo denuncié que había falta de transparencia y debido a otra serie de irregularidades también decidí renunciar, y el secretario de prensa hace 2 días empezó a atacarme en Twitter tergiversando toda la información en todo este caso y acusándome de que debido a que yo uso una fachada de periodista para atacar a otras personas, a mí me habían despedido de esta agencia, lo cual no fue así. Yo decidí renunciar precisamente porque hice una denuncia por la falta de transparencia.
Pero también estos ataques de parte del secretario de prensa, Ernesto Sanabria, tienen que ver con que hace un par de meses, más o menos entre febrero y marzo, yo publiqué una investigación y documentos sobre 3 procesos que tiene Ernesto Sanabria, secretario de prensa, por violencia contra su expareja y amenazas. De hecho, en uno de los twitters en los que yo le contesté a él, yo le recuerdo, porque esas son las palabras que están plasmadas en el documento judicial que está en El Salvador todavía abierto. El secretario de prensa le dijo a su expareja que la iba a matar y que la iba a enterrar donde nadie la encontrara. Entonces, mi respuesta a sus ataques en Twitter fue, bueno, antes de estarme atacando a mí, es delicado que tengamos un secretario de prensa que amenaza de esta manera a una mujer y que además utiliza su cargo para amenazar a mujeres y a periodistas, valiéndose de la autoridad y de la cierta inmunidad que tiene ante algunos hechos. Esta investigación la hiciste tú, ¿tú la hiciste para algún periódico? Sí, yo estaba entonces con Voz de la Diáspora, que es una agencia de periodistas que habíamos formado varios periodistas de El Salvador que vivimos afuera, y esa investigación la hice yo empecé esta investigación y también la investigación que se publicó ahí, que promoví yo al interior de la agencia, que tiene que ver con las denuncias de acoso sexual en un canal de televisión en contra del director de este canal de televisión. Ambas investigaciones yo las empecé a trabajar a finales de 2018, principios de 2019, cuando yo estuve la última vez en El Salvador. Perfecto. Gracias por ese punto. Quería hacer ese paréntesis porque he visto varios comentarios en Twitter. Carmen, yo te quería preguntar cuál es el ambiente que se vive en los Estados Unidos, nuestra comunidad, cómo está viviendo el ambiente electoral. Donald Trump dice que va a reelegirse en medio de la pandemia. Ha sido muy controversial el manejo también del coronavirus por parte de Donald Trump. Se mantiene 10 puntos abajo, si no me equivoco, de Joe Biden. ¿Qué ambiente se vive, Carmen, en esa zona de Estados Unidos? Sí, la pandemia vino a cambiar la dinámica de muchísimas cosas en todo el mundo, y el ambiente político no ha sido la excepción. Normalmente, en los meses previos a las elecciones en Estados Unidos veíamos una serie de mítines, de convenciones que eran como una fiesta para ambos partidos. De hecho, recordemos que la semana pasada el presidente Trump tuvo que cancelar la gran fiesta, como él le llamaba, la gran fiesta republicana, en la que él iba a aceptar oficialmente la candidatura y en la que él esperaba reunir a alrededor de 15,000, 20,000 personas en un estadio en Florida. Esto era un poco representativo para él porque Florida es uno de los estados republicanos por tradición aquí en el país. Es uno de los estados en los que ganó el presidente Trump en las elecciones de 2016 y la mayoría de condados son republicanos. Sin embargo, Trump se vio presionado y cedió a todas las críticas que se habían dado antes de esta convención, porque en las últimas convenciones que él había realizado no hubo controles mínimos de prevención en cuanto a lo que sucedía y a las medidas que se han estado tomando en todos los estados por la pandemia. Por el otro lado, el Partido Demócrata se ha dedicado a desarrollar estas conversiones de manera virtual y no ha alentado a la gente a que salga o a que se congregue como lo había estado haciendo el presidente Trump. Entonces esto fue como un golpe a lo que Trump esperaba hacer un gran evento y un gran lanzamiento de campaña. Sí, las encuestas hasta la semana pasada ponen arriba a Joe Biden, el ex vicepresidente, y la puntuación varía. En algunas encuestas la diferencia es de hasta 15 puntos, en otra es de hasta 10 puntos. Sin embargo, nadie canta victoria ni nadie todavía se presenta como derrotado, porque esto fue lo que pasó para la elección de 2016, cuando todo el mundo pensó que Hillary Clinton iba a ganar la elección y que Estados Unidos iba a tener a la primera mujer presidenta. Los republicanos, y qué bueno que hablamos de esto, pues la semana pasada también yo publiqué en Anadolu una investigación sobre el panorama político. Anadolu es la otra agencia con la que trabajo, de Turquía, y se denota esto precisamente. Los republicanos
no temen a los resultados de estas encuestas y hacen la comparación de lo que pasó en 2016 con lo que está pasando ahora. Sin embargo, en 2016 Trump no había sido presidente, Trump no había ocupado ningún cargo político y en 2016 no teníamos un contexto de todo lo que está sucediendo con la pandemia. Hay que tomar en cuenta que la forma en la que Trump ha encarado la pandemia y la forma en la que Trump ha reaccionado, restando importancia, diciendo que la pandemia, que el COVID se va a ir cuando venga el verano, todo esto ha jugado en contra y negativamente del presidente y muchísimos analistas creen que todo esto y su forma de jugar con la retórica a la hora de encarar la pandemia y las medidas tiene muchísimo que ver con que él esté debajo en las encuestas. ¿Qué piensa nuestra comunidad de estas elecciones presidenciales, Carmen? Hay muchísima gente que y esto lo puedo ir así platicando con gente en la comunidad, hay gente de la comunidad que apoya al presidente Trump, que creen que Trump tiene razón a la hora de hablar sobre políticas migratorias para no permitir que haya más migración irregular. Hay otras personas que creen que Estados Unidos ya no puede seguir recibiendo, digo, de la comunidad latina y de la comunidad salvadoreña. Hay otras personas que creen que Estados Unidos ya no puede seguir recibiendo a más inmigrantes porque entonces los trabajos ya no van a ser igual, porque entonces hay más competencia, hay más mano de obra al alcance de las empresas que lo necesitan. Hay otro grupo también que, como en El Salvador, se muestran un poco apáticos y un poco indiferentes a lo que sucede y que están en la idea de decir, bueno, si yo no trabajo, no como, a mí no me afecta quien gane, pero falta un poco de conciencia de parte de la comunidad. Al principio de este año se habló que el voto latino podría ser decisivo y de hecho las encuestas muestran que el rechazo de la comunidad latina hacia el mandato del presidente es muchísimo mayor que el de otros grupos étnicos. Se habla de que alrededor del 62% de las personas que son encuestadas latinas rechazan todas las políticas que Trump ha implementado a lo largo de estos 4 o 3 años. El manejo de la pandemia del COVID en Estados Unidos, se le puede decir que a Estados Unidos casi que se les escapa de las manos, es el foco principal de la pandemia en el mundo. ¿Y esto se le está atribuyendo al manejo que ha tenido Donald Trump de ella, Carmen? Muchos se atribuyen al presidente Trump esto, porque Trump tuvo información a finales de enero, cuando se detectaron los primeros casos, de que la pandemia o la enfermedad o el virus venía avanzando. Y los consejeros de salud le advirtieron al presidente entre finales de enero y principios de febrero que si no se tomaban las medidas necesarias en ese momento, el contagio se iba a volver masivo y se iba a salir de control. Nunca se supo esta información hasta que alrededor de principios de junio, fue que Trump aceptó que él había tenido conocimiento de que el virus estaba avanzando en China. Sin embargo, le restó importancia. Luego, cuando empezaron a hablarse de medidas, recordemos que sus posturas han sido variables todo el tiempo. Luego, cuando empezaron las presiones para que se cerraran todas las actividades económicas y se impidiera la congregación de muchas personas, él insistió que faltaba poco para que empezara el verano y el virus se iba a ir con el verano. Sin embargo, en el verano es cuando más casos se han reportado. También ha habido toda una discusión que se volvió política a la hora de hablar sobre la medida del uso de las mascarillas como algo obligatorio en el país. Hace 2 semanas, de hecho, muchos gobernadores estaban presionando para que la Casa Blanca emita una orden que dicte que sea obligatorio a nivel nacional el uso de las mascarillas. Sin embargo, Trump dijo que no. Entonces, el presidente ha mostrado posturas muy cambiantes y variables a la hora de hablar sobre medidas. Recordemos también que hace 4 o 3 semanas él todavía decía que no era necesario usar las mascarillas. Luego, la semana pasada dijo de que era un acto patriótico. Luego lo vimos como en un hospital, en la visita de un hospital aquí en Washington, D.C., utilizando una mascarilla. Fue la primera vez y la única vez que se le ha visto utilizando esta herramienta durante todo lo que va de la pandemia. Entonces, sí,
la forma en la que Trump ha encarado la situación y ha encarado la pandemia y ha respondido a Estados Unidos a la pandemia, sí ha tenido muchísimo que ver con el descontento que tiene la población y que tienen los electores y los votantes. Carmen, ¿se conoce en Estados Unidos y en esta zona donde tú estás, se conoce de avances médicos para poder tener vacunas o para poder tener medicamentos adecuados para frenar esta pandemia? ¿Se conoce en Estados Unidos esto? Sí, la semana pasada se informó ya que hace 2 semanas se iniciaron las pruebas ya en seres humanos de lo que tiene el CDC, que es la Autoridad de Salud, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades del país. Informó esto, que ya se empezaron al principio de junio las pruebas en personas. De hecho, también la semana pasada fue un tanto común escuchar en la radio que este instituto está buscando voluntarios para hacer las pruebas que requieren, porque requieren de hacer cierta cantidad de pruebas. Entonces estamos en ese proceso ahora, en el proceso de prueba. Todavía no se ha hablado, todavía no han revelado las autoridades detalles de cómo va a ser la distribución, a quién se le va a dar el permiso de distribución o si va a tener alguna prioridad para ser distribuida primero en hospitales. Carmen, voy a hacer una pausa. Mira, en el país hay mucha especulación sobre el tema económico. Si Estados Unidos cae su economía y hay desempleos y hay falta de trabajo para muchos salvadoreños, por lógica uno dice, bueno, se cae en El Salvador. Hay mucha preocupación. La parte económica en El Salvador se está viviendo de una manera muy fuerte. Muchas empresas cerradas, muchos desempleados. Ya se comenzó a conocer esto en el país y los economistas plantean el hecho de la gravedad de la situación es la remesa. ¿Qué valoración tienes tú sobre este tema? Vamos a hacer el corte, pero te dejo planteado. ¿Qué valoración tienes tú sobre el tema del desempleo? Esto, ¿cómo se está viviendo desde los Estados Unidos? ¿Va a terminar afectando a nuestro país? Y te quiero preguntar también tu valoración sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. ¿Qué conocen ustedes en Estados Unidos sobre cómo se ha manejado esto aquí en El Salvador? Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de jueves platicamos con uno de nuestros orgullos, una periodista radicada en los Estados Unidos ya de varios años, pero una periodista de las ácidas, de las que así decimos en El Salvador, unas ácidas periodista, una mujer que se ha logrado establecer en los Estados Unidos, pero nunca ha dejado de aportarle al país desde donde está. Y eso te lo valoramos, Carmen. Gracias por tu trabajo desde la diáspora, pero haciendo un trabajo periodístico que mucho valoramos aquí en El Salvador. Algunos valoramos. Gracias. Carmen, yo te pregunto esto. ¿Cómo es El Salvador? ¿Cómo lo plantea el salvadoreño la situación económica? Tú, según lo que escuchas, según lo que ves, ¿crees que esto va a terminar afectándonos a nosotros en el país, básicamente por el tema de las remesas? Sí, bueno, primero gracias por sus palabras, Julio. Y aunque yo no estoy en El Salvador, yo no vivo en El Salvador, pero nunca voy a dejar de ser salvadoreña y nunca voy a dejar o nunca voy a perder el derecho a expresar y a señalar cuando las cosas no están bien y cuando hay acciones que afectan a nuestra sociedad. Esto es una muestra que te valoramos, Carmen. Estás lejos, pero gracias. Aquí vas a estar, este canal es tuyo. Muchas gracias, aquí estoy yo también para apoyarles. En cuanto al tema, efectivamente va a haber una afectación y va a haber un efecto dominó en el tema económico de cómo la pandemia ha afectado a la comunidad salvadoreña aquí. Principalmente porque hay dos situaciones. Tenemos la situación de las personas que están en situación irregular o que no tienen documentos legales para poder trabajar en Estados Unidos. Y estas personas son las que han sido más afectadas con todo lo de la pandemia porque no pueden tener acceso a los programas que el gobierno abrió de apoyo económico para todos los que se han quedado sin empleo, para todos los desempleados. La tasa de desempleo en Estados Unidos en este momento es la más alta en los últimos 10 años.
alrededor de, si no me equivoco el dato, 60 millones de personas se han quedado sin empleo en el país, un poco más, porque la cifra varía, depende en las últimas actualizaciones, pero las cifras de desempleo en el país son muchísimo más altas. Entonces, las personas que están en situación irregular han sido las más afectadas porque no tienen la forma de accesar a los programas de ayuda, no tuvieron forma de accesar a todos los cheques que entregó el gobierno de ayuda económica o de fondo de alivio para paliar la situación de la pandemia. Tampoco han tenido acceso a fondos que les ayude a pagar la renta. Hay muchísimas personas que tienen, ya vamos ahorita, marzo, abril, mayo, junio, julio, que tienen alrededor de 4 meses de renta retrasado y todavía tampoco hubo en el país alguna ley que congele las rentas o todos los pagos que las personas tienen pendientes. Eh, Recordemos que las remesas, el mayor porcentaje de las remesas proviene de los salvadoreños que están en situación irregular en este país. Entonces, obviamente que vamos a ver un efecto dominó en El Salvador y ahora las personas que sí han podido accesar a estos programas o que han tenido el apoyo económico de este fondo de alivio, que son las personas de TPS, que son las personas que ya son ciudadanos de Estados Unidos o son residentes de Estados Unidos, este dinero tampoco es una gran cantidad de dinero para decir que es suficiente para que ellos puedan continuar apoyando a sus familias. Yo he escuchado de casos de personas que han tenido que recortar a la mitad el presupuesto que enviaban para mantener a sus familias en El Salvador y obviamente al cabo de septiembre, octubre, ya lo han predicho los economistas, vamos a empezar a ver en realidad el verdadero impacto que toda la pandemia y toda la situación del COVID-19 ha generado y va a continuar generando durante todo este año. Carmen, ¿qué impresión te ha dado todas las noticias que has recibido desde El Salvador con el manejo de la pandemia? Muchas controversias políticas, confrontaciones políticas que se han dado. Y en medio de todo esto, hoy pues tenemos, por ejemplo, el caso de los subregistros. Oficialmente hay un poquito más de 500 personas fallecidas, casi 20,000 personas con contagio, pero dicen algunos expertos que eso pues se puede poner en la perspectiva de 10 veces más que eso. ¿Cuál es la visión que tú y tal vez para elaborar la información que le haces conocer a la gente nuestra en los Estados Unidos, qué es la percepción que tenés sobre el manejo de la pandemia por parte de las autoridades en este país? Mi percepción como periodista es que el manejo ha sido malo, ha sido negativo. El hecho de que el gobierno pierda muchísimo tiempo en dime que te diré con diputados, con políticos, el hecho de que el gobierno invierta más tiempo, más recursos y más energías en desviar la responsabilidad a la Asamblea Legislativa o a los diputados, en desviar esa responsabilidad que como gobierno tiene que hacer a la hora de enfrentar la pandemia, le ha hecho muchísimo daño al país. Esto, lejos de generar como una aceptación en la población, ha abierto más la desunión que existe entre la sociedad salvadoreña. Considero que lo que el gobierno ha hecho no ha sido lo más acertado. La primera medida de cerrar el país antes de que llegara la pandemia creo que fue de las mejores medidas y fue muy aplaudida, y El Salvador fue uno de los primeros países en hacerlo para proteger a su gente. Sin embargo, a medida que el virus fue avanzando y a medida de que se fueron registrando más casos, me parece que la actuación del gobierno ha sido muy mala. Primero porque ha habido mucha desinformación, segundo porque se ha enfocado el esfuerzo y la energía en otros temas que no son importantes o que tienen menos importancia que el hecho de encarar la pandemia y de proteger a la población. Es muy negativo a nivel internacional el hecho de que, excusándose en la pandemia, se hayan permitido serias violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Es muy negativo a nivel internacional para El Salvador que, excusándose en la pandemia, también se hayan permitido violaciones a la libertad de prensa y a la libertad del trabajo periodístico.
aquí, por lo menos en Washington y entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno salvadoreño está siendo muy señalado por estas acciones. Además, también aquí en otras esferas que se encargan de analizar el panorama político, se ha criticado muchísimo el hecho de que el gobierno salvadoreño quiera hacer de manera autoritaria o quiera imponer de manera autoritaria algunas medidas que no tienen que ver con un plan de prevención en cuanto al avance de la pandemia, sino que tienen que ver con un plan de represión a la hora de recibir críticas de parte de la ciudadanía hacia los funcionarios o hacia el gobierno mismo. También se ha señalado mucho en los últimos días, Carmen, el tema de actos de corrupción de funcionarios de gobierno, personas que se han descubierto, por ejemplo, suministrando equipo de bioseguridad al gobierno, vendiéndole, siendo parte del gobierno, siendo parte del gabinete del presidente Bukele. Se ha señalado mucho, se han destapado muchos casos y se está diciendo que son actos de corrupción que están muy obvios. La disputa por el dinero, digamos, el presidente ha insistido que no le han dado dinero la Asamblea Legislativa, los ha señalado como los culpables de esto, a pesar que la Asamblea dice, nosotros le hemos autorizado para que vaya tras la búsqueda de estos dineros. ¿Tienen ustedes la percepción de que el presidente de la República, Carmen, los demás órganos del Estado lo han dejado solo? No, el presidente no ha estado solo. Hay algo muy importante que hay que recalcar siempre y es que las instituciones del Estado son independientes y por esa misma esa independencia contribuye al buen funcionamiento de las instituciones mismas del Estado. El presidente no puede tomar decisiones por sí mismo porque necesita de los otros poderes del Estado para tomar las decisiones. El presidente ha recibido dinero no solo de la aprobación de préstamos en El Salvador, lo hemos visto. El presidente ha recibido dinero de donaciones desde aquí de Estados Unidos. De hecho, la semana pasada el Departamento de Estado informó que el total de ayuda que Estados Unidos ha enviado a El Salvador para enfrentar la pandemia solo en estos meses de la pandemia es poco más de 6.5 millones de dólares. Sin embargo, ¿quién ha mencionado esto? ¿Quién ha dado cuenta a los salvadoreños de este dinero que el presidente Bukele recibe de la comunidad internacional o de Estados Unidos? Y aquí hay otro punto importante también, Julio, que la población tiene que hacer su trabajo, la sociedad tiene que hacer su trabajo de contralor o de auditor para exigir que el gobierno y que los funcionarios del gobierno rindan cuentas. Hoy platicando con alguien yo lo decía, es que el gobierno no le tiene que hacer ningún favor a los ciudadanos porque el gobierno y los funcionarios del gobierno fueron electos para trabajar por los ciudadanos y por el país. Entonces, el gobierno está obligado a rendir cuentas, el gobierno está obligado a ser transparente y ha habido toda una manipulación en cuanto a la información que se ha manejado del funcionamiento primero de las instituciones del Estado. Por ejemplo, aquí entre los sitios que yo siempre menciono no son sitios periodísticos, son todos estos panfletos manejados por personas afines de nuevas ideas y afines al presidente Bukele, que se encargan de desinformar. Desde ahí, la manipulación viene cuando no se explica que el presidente necesita que los diputados o que la Asamblea Legislativa le apruebe ciertos fondos de dinero porque son requisitos a la hora de que los organismos internacionales aprueban o consideran aprobar algún préstamo para ayudas en caso de pandemias o de desastres naturales para el país. Entonces, creo que lo principal es que hay mucha desinformación alrededor de todos estos temas y luego esta desinformación contribuye a que la gente no entienda cuáles son las reglas del juego o de qué manera funcionan las leyes en el país para que el Ejecutivo pueda hacer su trabajo, el Legislativo pueda hacer su trabajo y para que no haya caminos que permitan la corrupción. La falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, la falta de claridad a la hora de hablar sobre el dinero que recibe el Estado, el dinero que el Estado tiene que invertir para responder a una pandemia. Todos estos son caminos que al final llevan a la corrupción si no se esclarecen. Si no hablamos de transparencia, si no exigimos rendición de cuentas, al final
tenemos casos de corrupción y cuando la gente se viene a enterar o a involucrar, ya es demasiado tarde. Si no, miremos todos los ejemplos que tenemos de los funcionarios y los expresidentes que tenemos siendo perseguidos por casos de corrupción y de desvío de fondos del Estado. Carmen, es innegable que el presidente Nayib Bukele recibió un respaldo tanto en el país como en los Estados Unidos, de los salvadoreños que viven allá, recibió un fuerte respaldo, eso es innegable. Él gana de una manera contundente y él en medio de todo esto sigue pues pidiendo a la población que cambie la situación para el 2021, que vienen elecciones para diputados y alcaldes. La situación se vuelve bastante difícil en el manejo político cuando dicen no puede tener todo, unos dicen no puede tener todo el poder absoluto, pero otros dicen, mire, aquí lo que va a pasar es que tanto el presidente con su poder legislativo y el gobierno va a poder cambiar la estructura de la corrupción, va a poder cambiar sala constitucional, fiscal y las demás autoridades. Entonces el presidente va a poder hacer, así va a poder hacer su trabajo, mientras otros dicen que es un peligro para la democracia de nuestro país. ¿Qué opinión tienen de esto? Yo sí creo que es un peligro para la democracia de un país y especialmente para una democracia joven. El Salvador empezó en este camino hacia la democracia en 1992 cuando se concretizaron los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz. Es una amenaza porque ya hay unas leyes, ya están las leyes establecidas de cuál es el funcionamiento de cada órgano del Estado y no es posible que los ciudadanos digan, bueno, pero es que es un dictador que ama a su gente. Ningún dictador ama a su gente, ningún dictador vela por su gente y si no, no nos perdamos y busquemos en la historia de todos los países que han tenido dictaduras. El Ejecutivo tiene que trabajar de la mano con el Legislativo, el Judicial está ahí también para cumplir un rol, la Corte Suprema de Justicia está para cumplir otro rol y para velar que se cumpla el papel que la ley o las atribuciones que la ley le dan al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, uno no puede funcionar sin el otro y el otro no se puede saltar al otro para poder funcionar. Es necesario que haya este sistema, que se respete este sistema. Sí creo que la forma en la que se han hecho las cosas en los últimos meses en el país le ha hecho muchísimo daño a la democracia. El hecho de desinformar y de desinformar con la intención de desunir a la sociedad salvadoreña, esto también es algo que le hace muchísimo daño a El Salvador. Las elecciones del próximo 2021, Carmen, también presentan nuevas opciones políticas. Está Vamos. Hay nuevas opciones políticas, nueva gente también en nuestro tiempo y nuevas personas que se han perfilado, mujeres, jóvenes, hay que están en la lista ahí que tú has visto en Twitter, que se están postulando ya para candidatas a diputadas. Estos panoramas, ¿tú crees, cuál es tu percepción? ¿Crees que estos partidos van a crecer? ¿Crees que Arena y el FMLN van a morir? ¿Crees que Nuevas Ideas va a tomar el control total de la Asamblea Legislativa a pesar de todo lo que se pueda estar diciendo y viviendo? Arena y el FMLN han perdido muchísimo de donde estaban posicionados antes de las últimas elecciones presidenciales. Puede ser que veamos que desciendan mucho más en cuanto a aceptación y en cuanto a la forma en la que está constituido el poder político en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, recordemos que cada uno de estos partidos tiene sus bases duras, y sus bases duras no son de 5 personas, sus bases duras son de miles de personas. Yo pensaría más allá y diría, bueno, es curioso la alianza Nuevas Ideas y Gana, porque estamos viendo que candidatos que participaron en las internas de Nuevas Ideas, al siguiente día, como no quedaron electos, al siguiente día los vimos participar o a los siguientes días los vimos participar en las elecciones de Gana. Entonces, esa unión y esa alianza Gana Nuevas Ideas resulta interesante porque esa unión sí podría superar el número de diputados que tiene el FMLN o que tiene Arena. Espero yo también que la gente o que los electores tomen en cuenta a todas las personas nuevas que están entrando a la política. La política salvadoreña necesita de un
de ser refrescada, necesita de gente nueva que no ha tenido nada que ver con otros partidos políticos. Hay que mencionar, Julio, que esto no es el caso de Nuevas Ideas ni de Gana. La mayoría de gente que está en Nuevas Ideas y Gana vienen de las filas de Arena y del FMLN, entonces esto no es nada nuevo. Es gente que ya estuvo en un partido político de izquierda o de derecha, que tuvo sus convicciones y que las cambió, y que esto puede influir a la hora de tomar decisiones que son importantes para el país. Por el otro lado, vemos gente de Vamos y gente de Nuestro Tiempo que sí, es gente nueva en la política y que nunca ha participado en procesos electorales antes. Entonces, es importante que haya una alternancia clara y sincera, porque no podemos hablar de alternancia o de ideas nuevas o de nuevas ideas en la política cuando venimos recogiendo personajes que han estado en otros partidos y que tienen serias acusaciones por muchísimos casos en los partidos políticos en los que estuvieron. Carmen, quiero agradecerte que hayas tomado esta entrevista por esta vía, Skype, y vamos a estar recurrentemente llamándote para que nos puedas informar de lo que está pasando en la comunidad de salvadoreños en esa zona de Washington, Nueva York, Maryland, Virginia, que ha sido muy valiosa la información que nos has brindado, y vamos a tener comunicación contigo. Quiero agradecerte, Carmen, que hayas estado con nosotros este día jueves. Muchas gracias, Julio, y con muchísimo gusto. Usted sabe que estoy aquí, la gente de TVX sabe también que estoy por aquí a la orden, y con gusto siempre de compartir con ustedes lo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo y lo que se reúne aquí entre la comunidad salvadoreña. Gracias. Felicidades por tu trabajo, Carmen. Te felicitamos por tu trabajo y nunca te olvidas de nuestro país, siempre tan pendiente de nosotros. Gracias, Carmen Rodríguez. Es una periodista salvadoreña que radica ahora en Washington, D.C. y es corresponsal de algunas agencias de noticias, pero siempre es nuestra representante del periodismo en los Estados Unidos. Ha sido la propuesta de este día jueves. Mañana nos volvemos a encontrar acá en Encuentro con Julio Villagrán. Pasen todos un feliz día.